Escuchamos al cantante irlandés Foy Vance con esta hermosa canción llamada Be The Song. Es un cantante del norte de Irlanda, ya tiene tiempo haciendo cosas, muy recomendable como ustedes pueden ver. Si les folk combinada con algo de pop y algo de rock balada, bueno, pues es lo suyo. Y con esto pasamos a la importantísima sección de economía con nuestro experto César Iglesias. César, ¿cómo estás? Muy bien, Ulises, muchas gracias. Muy buenas noches a todos, a todo el público. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, con una perspectiva creo que de primer nivel. Una cosa que en México estamos sumamente atrasados, y estoy hablando precisamente de la defensa del salario. Creo que recordaremos todos que la ofensiva neoliberal propulsó aquí específicamente en México a través del consenso de Washington que los salarios no aumentaran porque se puso siempre como algo súper importantísimo el control de la inflación. Entonces, ¿qué se generó? Que finalmente los salarios en México, pues quiero hacer hoy una comparación, son de los peores que existen en la región. Quiero decirles a todos nuestros radioescuchas que deberíamos de saber, de tener en cuenta, y esto viene a colación por las notas que salieron durante hace prácticamente 2 semanas que estuvieron circulando, acerca de los aumentos salariales que hubieron específicamente en Bolivia y en Venezuela. Voy al punto. El salario mínimo, para que nos demos una idea, en México, al mes, y cuando estamos hablando al mes en los cálculos económicos, nosotros tomamos una parte de 28 días. En México es de $133.93. En Bolivia es de $208.39. En Venezuela es de $675. El incremento en México del salario mínimo en el 2014 fue del 3.9%. El incremento del salario mínimo en Bolivia, que por cierto, ahorita voy a decir cómo se acuerdan los salarios, los aumentos de los salarios en estos países. En Bolivia fue del 20%. El aumento del salario en Venezuela en 2014 fue del 30%. Y un poquito para que nosotros nos situemos en la perspectiva de la inflación. Siempre vienen con el petate del muerto, que a mayor inflación, pues entonces lo que sucede es que pues los salarios dejan de tener el valor correspondiente. Y no hay que tenerle miedo a la inflación. Yo creo que la restricción de la inflación tiene mucho que ver con el efecto de la sobreexplotación laboral existente por parte de los estados periféricos para transferencia de valor. La inflación en Venezuela, vean, es del 70%. La inflación en Bolivia es del 5.5%. Y la inflación en México es del 4%. Si nosotros nos vamos a estos datos, lo que nosotros deberíamos de buscar entender es que en Bolivia y en Venezuela específicamente han adoptado diferentes estrategias, pero todos llevan a un mismo punto. El punto es que al importar más, controlar que las empresas transnacionales, el capital transnacional, no se lleve pues el valor del salario correspondiente al trabajador. O sea, ya ni siquiera estamos hablando del valor de la jornada de trabajo, estamos hablando del valor general del salario, que respete ese valor. Entonces los estados como Venezuela y Bolivia protegen que al trabajador se le pague su salario de forma completa. Esto quiere decir que por lo menos pueda tener un salario para poder sobrevivir un día a la jornada laboral y regresar a trabajar. Nos debemos de acordar que el salario solo cubre la satisfacción de los medios de subsistencia. Esto quiere decir también que en México no está el Estado protegiendo esta situación con respecto a, digamos, la gran transferencia de valor que las empresas transnacionales están generando. La sobreexplotación quiere decir no que haya mayor explotación, no quiere decir que salgas súper explotado de un lugar. O sea, la sobreexplotación quiere decir que aquel recurso que iba canalizado para los medios de subsistencia, ahora es canalizado para la ganancia, para la plusvalía. Entonces, vean,
Acaba de sacar un informe que es gravísimo, el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, en la UNAM, que nos está diciendo algo sumamente espantoso y tenebroso. En 9 minutos, el trabajador mexicano realiza lo que le toca de salario mínimo. O sea, estamos hablando que 7 horas con 51 minutos, el trabajador le transfiere esos recursos a los capitalistas que lo contratan. Esto es sumamente escalofriante. ¿Y qué es lo que está pasando? Está pasando que estamos generando una relación de insensibilidad histórica. Creo que no estamos aprendiendo, que lo que está pasando en América Latina están generando una situación en donde están parando la embestida de la sobreexplotación laboral, que tiene que ver con la transferencia a capitales de vanguardia que están ubicados en el centro, y en México estamos tan mal acostumbrados. Si nos preguntásemos nosotros de manera radical por qué hay sicarios que pueden matar por 5,000 pesos, creo que aquí iniciaría una de las grandes respuestas, que evidentemente los trabajadores no han sabido defender porque se han vuelto cómplices de un sistema, y que evidentemente deberíamos de pugnar por una lucha aún mayor de lo que está sucediendo en México, que creo que estamos lejos, muy lejos de la cultura política de los trabajadores en América Latina. César, buenas noches, ¿cómo estás? Híjole, la verdad es que me dejas de hielo con esta información que nos estás diciendo. No hace mucho tiempo polemizaba yo con alguien respecto a la circunstancia de México, pero la verdad es que la verdad es que nunca imaginé que fuera esa la condición, ¿En qué sentido polemizaba? Alguien me decía que estamos mejor en México de lo que están en muchos otros países. Esta comparación que haces particularmente con Venezuela y con Bolivia, pues nos deja entrever cómo esto es una absoluta falacia, y de alguna manera se las han ingeniado para hacernos creer que esto es así. Claro que la propaganda política que circula respecto a la circunstancia venezolana, pues no deja de denostar la economía y la situación que están viviendo ahora los venezolanos, sin entrar en pormenores y tampoco sin dejar de ser críticos respecto a algunas malas decisiones que pudiera estar asumiendo ahora el gobierno venezolano. Tampoco, ningún gobierno está exento de críticas, pues, pero lo que acabas de describir en términos de números, pues me parece que es una evidencia contundente, ¿no?, de esto que está sucediendo en el país, y es espeluznante en realidad, ¿no? Yo creo que ni siquiera ya al caso retomar la polémica esta de Cordero, de decir estos políticos en realidad no saben en dónde tienen puestos los zapatos, porque serían incapaces jamás de vivir con lo que ellos sugieren que debe de vivir un trabajador que recibe el sueldo mínimo, ¿no? Entonces híjole, pues no sé ni qué decir, que la verdad es que es terrible lo que acabas de comentarnos. Sí, la verdad es una cosa muy fuerte. Fíjate, una de las cosas que las cosas tan ridículas, por ejemplo, que el aumento de salarios se hacen negociaciones con los líderes sindicales charros, en una cosa que se llama CONASAMI, que es una comisión tripartita en donde se sientan el Estado, que garantiza de forma neoliberal la transferencia de recursos, las cámaras patronales y los líderes charros. Y evidentemente, pues ahí lo que sucede es que México jamás va a poder tener las condiciones salariales correspondientes si evidentemente, si el consenso de Washington no se lo permite. ¿Qué pasó en Bolivia? El movimiento obrero, una vez que Evo llega al poder, nunca se ha detenido. Una y otra vez se ha movilizado, porque lo que está defendiendo no es nada más el poder por el poder, no es nada más que Evo esté ahí arriba controlando al Estado. Una vez que Evo está ahí arriba, lo que está pugnando el movimiento social, y eso es lo importante de algo como el MAS, algo tan destacado como el MAS, es que está jugándosela por generar mejores condiciones salariales,
y mejores condiciones para toda la comunidad, digamos, boliviana, indígena, que busca de una u otra forma proteger los recursos naturales y mejorar condiciones de vida. Están transformando al Estado ante el proyecto de capitalismo andino que hay arriba. Hay un movimiento abajo que está pugnando, y por eso Evo se tiene que sentar a negociar con ellos el aumento salarial. Y lo que sucedió con Venezuela fue mejor aún. O sea, la situación está que es el Estado quien está protegiendo evidentemente a los trabajadores de una embestida que viene desde Estados Unidos para buscar desestabilizar al gobierno y buscar generar condiciones para tumbarlo. No creo que es una cosa que esta discusión, y me parece muy grave que en México sean los líderes charros, Romero de Champs, sean estos líderes charros los que dirijan nuestros recursos como trabajadores, y que no pase nada, que evidentemente hay una cotidianeidad, es algo prácticamente espantoso, de que nadie hace nada. El día 1 de mayo pasa, nadie genera una situación por mejorar salarios. Es realmente vergonzoso. Así es, bastante vergonzoso, bastante, bueno, de terror, ¿no? Pero muy necesario que lo sepamos, y sobre todo pues a través de tus labios expertos, mi querido César. Muchísimas gracias por haber estado hoy hablando de un tema tan importante como el salario, y te escuchamos la próxima semana, César, en Ecomunica. Por lo pronto, vámonos con nuestro tercer corte musical.